tenemos como invitada a María Fernanda Barreto, quien es especialista, analista y militante colombo-venezolana. Ella es especialista en geopolítica y también hace un seguimiento a la mesa de paz que hay entre el gobierno nacional y el ELN. Bueno, María Fernanda, ¿cómo consideras que se relaciona el imperialismo estadounidense con el paramilitarismo en Colombia? Bueno, en primer lugar, decirte que nosotras vemos al imperialismo no como un imperio de un país, no hablamos del imperio estadounidense, sino del imperio del capital centralizado en los Estados Unidos, dado que la economía capitalista continúa centralizada en ese país. Evidentemente el paramilitarismo es una estrategia imperialista sobre nuestra América que ha tenido como laboratorio fundamental en el continente a Colombia. Es decir, el paramilitarismo fue creado para defender los intereses del imperialismo en la región y es por eso que se mantiene vinculado a los intereses de las transnacionales, en defensa de esos intereses transnacionales, incluyendo los intereses del narcotráfico, que es un gran negocio del imperialismo que Colombia pues conoce y padece. Así que la relación entre imperialismo y paramilitarismo es tan directa que decimos constantemente que si queremos desmontar el paramilitarismo, un paso fundamental sería, por ejemplo, sacar a Colombia de la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde figura como socio global. Porque mientras el ejército colombiano, las fuerzas militares colombianas sigan siendo parte del ejército imperialista que es la OTAN, pues no habrá modo de dar ese paso que es desmontar el paramilitarismo. Listo. Entendiendo que tienes una postura colombo-venezolana, nos gustaría saber de qué manera crees que el desmonte del paramilitarismo en Colombia puede incidir en la realidad venezolana. Bueno, sería realmente estratégico. ¿Por qué? Porque desde que triunfa la revolución bolivariana comienza una invasión paramilitar sistemática sobre Venezuela desde Colombia. Esa invasión, por supuesto, se incrementa con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez, es decir, a partir del año 2002. Incluso en el año 2004, una célebre operación policial en Venezuela, que es la Operación Dactari, descubrió 150 paramilitares colombianos a 2 horas de Caracas, cuya misión era asesinar al presidente Chávez. Asimismo, han participado los paramilitares en las llamadas guarimbas, que son operaciones de control territorial que realiza la derecha, la oposición venezolana ha realizado en diversas ocasiones, operaciones terroristas contra el pueblo venezolano. Y esa invasión paramilitar es sostenida actualmente. En los últimos años han sufrido un retroceso producto de la acción de la coordinación de lo que en Venezuela se llama la Unión Cívico-Militar, ¿no? Pero es un peligro latente y continúan en el intento de retomar el territorio venezolano, sobre todo el territorio fronterizo, del cual se les ha expulsado en los últimos años, pero también tienen enclaves en la capital y los alrededores de la zona central del país. Así que realmente el desmonte del paramilitarismo colombiano sería fundamental para la paz de Venezuela, porque además está, como ya te dije, es un proyecto imperialista que ha tenido como enclave Colombia, y desde Colombia tristemente nos hemos convertido en un país exportador de paramilitares y de mercenarios. Entonces romper con ese triste papel de nuestro país sería estratégico para la paz de Venezuela y para la paz de toda nuestra América. Teniendo en cuenta el seguimiento que haces en la mesa de paz, ¿cómo consideras que la paz total, las políticas de paz total, pueden incidir en el desmonte del paramilitarismo? Bueno, yo creo que lo primero sería reconocer que la paz total es una política que tiene un nombre, si se quiere, un poco poético, ¿no? Sabemos que los procesos sociales no son ni eternos, ni totales, ni irreversibles. Un proceso de paz como el que está planteando el gobierno colombiano y que felizmente ha llevado a abrir una mesa de diálogo, en este caso entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, pues debe partir del hecho de que no hay fórmulas sencillas para alcanzar la paz. Pero en el caso del paramilitarismo específicamente,
debe comenzar por asumir que estamos hablando de una política imperialista que se ha instrumentado a través del Estado. Es decir, que no creemos que haya que plantearse, por ejemplo, una mesa de diálogo con grupos paramilitares, ni siquiera es posible, muchísimo menos, hablar de darle beligerancia política a grupos paramilitares, sino que vamos mucho más allá y decimos que el Estado debe comenzar por asumir que el paramilitarismo ha sido y continúa siendo una política de Estado. Y quiero diferenciar diciendo que es una política de Estado incluso a pesar del gobierno, porque a pesar del gobierno en quien debemos creer en su voluntad de paz, pues el paramilitarismo sigue siendo un entramado asociado a las fuerzas imperialistas en Colombia, llámese ejército estadounidense, llámese ejército israelí o contratistas militares privadas y de seguridad que protegen a las transnacionales, y también sigue teniendo dentro de los otros aparatos del Estado colombiano como la Fiscalía y otras instancias, pues una imbricación tan evidente y tan vergonzosa que es por eso que decimos que mientras el Estado no reconozca esa imbricación entre el paramilitarismo y las políticas de Estado y las políticas de expoliación de las riquezas de nuestro país, pues no será posible entonces desmontarlo, y no será necesario hablar de mesas para desmontar el paramilitarismo, porque te pongo un ejemplo: mañana se instala en Bogotá la Mesa Nacional de Participación, de la Mesa de Diálogo entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Es sumamente interesante ese proceso de participación, pero para que esa participación pueda darse, una de las principales trabas es la presencia del paramilitarismo en los territorios y el terror que eso implica, el desafío para la seguridad de quienes decidan participar activamente en esa mesa de paz. Pero además inicia un cese bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno, y una vez más ahí vuelve a ser un gran reto cómo se puede hablar de un cese bilateral en territorios donde el paramilitarismo sigue siendo el principal generador de violencia. Así que desmontar el paramilitarismo es fundamental para que se siga avanzando también en esa mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN, pero mucho más allá de eso es fundamental para poder avanzar hacia la construcción de la paz, una paz que digamos puede ser integral, que el gobierno quiere llamar paz total, una paz que siempre decimos que debe implicar justicia social, y una paz que nos gusta escribir con P mayúscula de poder popular. Listo, por último, no sé si te gustaría compartir alguna de tus redes sociales o incluso hablar de tu canal en YouTube. Bueno, mi canal de YouTube es María Fernanda Barreto, en Twitter y en Threads. En Twitter estoy como Mafi Candanga, en Instagram y en Threads estoy como María Fernanda Barreto Col BNZ, o sea, Colombo venezolana, y en Facebook María Fernanda Barreto, y en TikTok como Mafi01 también. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Queremos más represión para mí.